¿Te conformas con sobrevivir? No es buen negocio. Tú sabes la de cortisol que estás segregando, la de estrés, ansiedad que estás viviendo y que está acabando con tu vida. No tenemos que sobrevivir, tenemos que vivir en mayúsculas, en toda su acepción, sentido y significado. Y para ello nos va a ayudar ahora mismo Sebastián Darpa. Él es trainer en programación neurolingüística, formado por el propio John Grinder, y nos acompaña en esta primera entrevista que estamos realizando aquí en estas jornadas en Zaragoza de Alex Comunica. Sebastián, bienvenido. Gracias, muy amable. Estoy muy feliz, muy contento y sobre todo, Alex, con muchas ganas de compartir algo que considero no importante, sino crucial, especialmente por el tiempo que estamos transitando. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas sobreviviendo y que no estabas viviendo? Pues yo creo que con 29 años, cuando atravesé una crisis existencial, una profunda crisis existencial que fue realmente la punta de lanza para comenzar a hacerme las preguntas importantes que creo que todos necesitamos hacernos. En ese momento me di cuenta de dos cosas. Número uno, esto que dices, estoy sobreviviendo. Y número dos, ¿qué podría haber más allá del sobrevivir? ¿Por qué no aventurarnos al trascender? ¿Qué diferencia hay? Concrétame un poco. Bueno, mira, básicamente la diferencia que yo he encontrado en base a todo el trabajo y la experiencia de todos estos años trabajando en formaciones y con personas es que cuando estamos en el modo que yo llamo modo supervivencia, pasan principalmente tres cosas. Número uno, estamos constantemente en un estado de agresividad, es decir, estamos agresivos con los demás y con nosotros mismos, como decimos aquí en España, cabreados, enojados. Esa es un síntoma o una evidencia de un estado de supervivencia. Otro síntoma importante es un estado de adicción constante. Y lo vemos en innumerables tipos de cosas. Adicción a la tecnología, bueno, adicción al alcohol, a las drogas, en fin. Hay un montón de fórmulas que tenemos para apegarnos a ese tipo de cosas y lo que esconden detrás justamente es un modo supervivencia. Y por último, encontramos un estado de depresión, de apatía, de tristeza. De esa manera, si nosotros conjugamos esas tres cosas, y de esto es importante que la gente lo pueda observar en sí mismo y también en los demás, porque quizás, Alex, y esto es muy, muy valioso, uno no está viviendo un proceso de supervivencia, pero mi hijo sí, mi pareja, o mi padre, mi madre, o algún amigo, o alguna amiga. Entonces, ver si están en un estado de agresividad, de adicción o de depresión podría ser uno de los síntomas más importantes para darnos cuenta. Tú en tu caso, porque hay que decir que Sebastián imparte certificaciones oficiales de Practitioner en PNL, te has formado con John Grinder, Carmen Bostic, Michael Carroll. Eres además, ¿no? Tienes el título de coach en PNL. Eres speaker invitado en los eventos presenciales de Mind Valley en España y en Latinoamérica, que es una escuela de conciencia, todas la conocéis. Mind Valley, quien no lo conoce, escuela de conciencia y desarrollo humano referente en el mundo. Además, eres colaborador habitual del máster en educación socioemocional de la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, ha sido un trabajo de sembrar continuamente, de aprovechar. Mira, yo siempre digo que las personas, nadie es tan pobre como para no tener nada que ofrecer a los demás. Yo me di cuenta de que lo que yo tenía para ofrecer era mi comunicación, mi forma de transmitir, mi forma de llegar, mi forma de utilizar la comunicación principalmente en dos vías, Alex. Una vía es dirigida a la parte consciente, a la mente racional, a la estructuración, a pues, aportar datos, refrendar. Creo que eso es algo valioso y es importante. Pero otra vía que he explorado durante todos esos años es el trabajo con la mente inconsciente. Por eso la utilización de metáforas, de historias y de cuentos forman parte inherente de mi propia forma de expresarme, de comunicar, de llegar. Eso, a través del tiempo, ha ido forjando una especie de marca personal en la que lo que hacemos es no dar formaciones, sino crear auténticas experiencias en las que sumamos todos los sentidos y otorgamos la oportunidad a las personas de que poco a poco, y esto es importante, los cambios no son un evento, no es una cosa que sucede de un día para otro. Los cambios forman parte de un proceso. Lo que hacemos es meter a las personas en ese hermoso proceso de transformación.
Y eso poco a poco ha ido dando sus frutos y ha llevado a que, bueno, pues me inviten, me tengan presente y de alguna forma pues pueda estar en estos medios. Dices que una manera de darse cuenta de que uno está en modo supervivencia para hacerlo consciente antes de que sea demasiado tarde es la agresividad, la adicción, la depresión, como decías. Cuando estamos especialmente irritables, ¿no? Muy irritados, reaccionamos con agresividad ante todo. Eso es que estamos en modo supervivencia, está claro, ¿no? Hay una amenaza constante. Es ese mecanismo de supervivencia que nos ha ido muy bien en la evolución de la especie humana, que es lo que ha impedido, por ejemplo, que nos devore un tigre o un león. Sí. Pero por otra parte, en la sociedad del bienestar que hemos creado, estamos en el modo de supervivencia continuamente, ¿no? La hipoteca no sé si la podré pagar, me siento solo porque no tengo pareja, esto y lo otro, me siento insatisfecho, me siento escaso en todos los sentidos, eso me crea mucha ansiedad. Tú como coach que eres en PNL, ¿cuál dirías que es el origen de todo? ¿Te cuento una historia? Sí. Una persona sale de su casa por la noche, va caminando por la acera y de repente ve una serpiente. Lo que hace, evidentemente, es activar ese modo de supervivencia, se asusta, corre, vuelve a casa, en fin, se siente en ese estado de amenaza, ¿no? Al otro día por la mañana vuelve a salir de casa, va caminando por la acera y oye, se da cuenta de que lo que había visto por la noche no era una serpiente, era una cuerda, era una cuerda. Y claro, muchas veces cuando comenzamos a comprender los procesos de pensamiento, nos damos cuenta de que, oye, esto que está pasando no es una serpiente, es simplemente una cuerda. Acrecentamos los problemas, no relativizamos y tenemos una muy mala relación con nosotros mismos. Entonces, sin duda, para mí, la fuente fundamental de los mayores conflictos de los seres humanos es la fragmentación a la que estamos sometidos. Cuando digo fragmentación, es decir, estamos fragmentados a un nivel interno, fragmentados con nosotros mismos. Es decir, no aceptamos aquello que es un material sombrío o aquello que está en la sombra, que pertenece a nosotros, pero que muchas veces lo empujamos hacia afuera. A una segunda persona muchas veces cuando culpamos a otro, o a una tercera persona cuando culpamos a la sociedad, a los gobiernos o a lo que sea que podría estar allá afuera. Cuando poco a poco comenzamos un proceso de entrar en trascendencia, una de las primeras pautas es la auténtica responsabilidad que tienes contigo mismo y comprendemos algo de forma inequívoca. Los resultados que estás consiguiendo en tu vida personal y profesional son tan solo un eco, son un reflejo de lo que está pasando en tu mundo subjetivo interno. Hasta que no gobiernes lo que pasa dentro de ti, lo que pasa afuera va a ser una constante amenaza. Y lo que pasa afuera es un reflejo de lo que hay dentro. Por lo tanto, yo puedo transformar lo que hay fuera si cambio lo que hay dentro. Ese es el camino, ese es el paso. Y eso, la PNL, ¿cómo nos puede ayudar en eso? La PNL es una metodología fantástica de cambio y transformación. Lo primero es sentar las bases de un conocimiento empírico de la caja negra que decimos, ¿no? La caja negra es lo que está pasando entre esta oreja y esta oreja. Un concepto fundamental en programación neurolingüística que seguramente habrás escuchado y la gran mayoría de personas habrán escuchado es el mapa no es el territorio. Este concepto es fundamental porque nuestros mayores conflictos pasan por el hecho de confundir mapa y territorio. Es decir, el territorio es la realidad, es todo eso que está ahí fuera. Y la realidad, el territorio, es mucho más rico y complejo que el mapa que cada uno de nosotros tiene de la realidad. Nosotros, como seres humanos, creamos modelos mentales y tenemos modelos mentales en todas las áreas de nuestra vida. Y claro, ahí es donde dices, ¿este modelo mental que yo tengo en cuanto a las relaciones de pareja está enriquecido? ¿Este modelo mental que yo tengo en cuanto a lo que significa el trabajo está enriquecido o está empobrecido? ¿Este modelo mental que yo tengo en relación a lo que es la abundancia, el dinero y mi vínculo con eso, ¿está enriquecido o está empobrecido? Es decir, en la realidad están todas las posibilidades, los límites están en nuestros modelos mentales. Tú, por ejemplo, Sebastián, ¿qué modelos mentales, creencias has trascendido? Mira, esa es una gran pregunta porque lo primero es, sigo trascendiendo y sigo trabajando en muchas creencias limitantes que poco a poco voy descubriendo latentes en mí. Pero quizás la que ha marcado en mi vida es la creencia de yo soy tonto. Y déjame que te cuente cómo surgió esto.
Cuando yo era pequeño, tenía aproximadamente unos 7 u 8 años, yo odiaba las matemáticas y me iba muy mal en matemáticas. Entonces, cada vez que estaba en clase, para mí era un estrés constante. Recuerdo específicamente un día en el que estaba en una evaluación de matemáticas, yo era pequeño, me dieron la evaluación, ya yo tenía tensión en mí. Recuerdo que miré a mi compañerita entregó rápidamente el examen, eso sumó para mí, imagínate, más presión. Luego miré hacia otro lado y vi que mi compañerito también terminó rápidamente su examen y lo entregó. Y ahí comencé un diálogo interno en el que me dije, oye, si tu compañera que va al mismo curso que tú y tiene los mismos profesores que tú, lo ha podido hacer y tú no, entonces tienes un problema. Eres tonto. Eso, que comenzó como una pequeña semilla, se fue haciendo cada vez más grande y se fue acrecentando. Y no vayas a pensar que yo iba por la vida con la creencia de soy tonto actuando como tonto. No, aquí viene lo interesante. La relación que yo adopté con las matemáticas es, eso no es importante, ¿eso para qué? ¿Para qué sirve en la vida? Yo llegaba luego más grande y me iba al fondo de la clase y me dedicaba a dormir. Pero ¿sabes qué? En el fondo me aterraba que los demás se dieran cuenta de que yo no comprendía y era tonto. Eso me mortificó durante muchos años, hasta que pude comenzar a tener un acercamiento hacia las múltiples inteligencias y una comprensión de mi mundo subjetivo. Eso fue para mí totalmente liberador. Claro, es que funcionamos así, funcionamos a base de creencias, ¿no? Creencias que nos limitan y de las que no somos conscientes también. Por ejemplo, el no ser deseable o pensar que uno no puede ser deseable para los demás, ¿no? Aquellas personas que creen que no tienen magnetismo, o que no tienen carisma, o que nadie les hace caso, o que son muy sosos, eso son creencias realmente limitantes, ¿no? Pero el problema está, como lo creen, al final lo acaban creando. Es lo de creer es crear. Entonces a mí la PNL me ayuda a eso. Me ayuda a dar la vuelta a las creencias, desprogramarlas. ¿Para qué? Para ser esa persona auténtica que soy, ¿no? O sea, la PNL te acerca a la autenticidad. Te quita todo aquello que te limita, que te lastra, que no eres tú. Por supuesto, es un gran mensaje este que estás lanzando ahora. Yo creo que dentro de las múltiples oportunidades que tiene la programación lingüística, una de ellas es darnos cuenta de que todos, sin lugar a duda, estamos improntados. Es decir, tenemos situaciones dentro de nuestra primera infancia que han impactado de forma emocional en nosotros y han creado eso que decimos una creencia acerca de nosotros, que puede ser una creencia de no soy capaz, no soy hábil para esto, o incluso, y mucho más limitante, no merezco. Nos sorprendería poder darnos cuenta de la cantidad de personas que van por el mundo con una creencia no merezco ser amado, no merezco ser amada. Y por supuesto que uno no se dice eso en su cabeza, pero son las evidencias que encuentra en su día a día, en sus relaciones, las que están manifestando de forma inequívoca que hay una posible creencia. Sí, lo que hace la PNL es cambiar de raíz la comunicación que tengo conmigo mismo, ¿no? Ese diálogo interno que tengo. Todos tenemos una narrativa propia. Esto es interesantísimo. Al final, las películas que nos estamos contando constantemente tienen un impacto en nosotros, no son gratuitas. Yo digo muchas veces que somos grandes directores de cine. Hay gente que hace películas de forma constante de amor, de aventuras, de acción, pero hay otras personas que hacen auténticas películas de terror de forma interna y viven en su día a día el impacto de lo que eso supone. Entonces, entrar en conciencia y poder tomar ese mando de lo que está pasando en nosotros es un camino crucial hacia la trascendencia. Entonces, el ser humano no tiene límites, ¿no? Es como un ordenador. Nos podemos programar para el éxito y para el fracaso. Y eso depende de nosotros. Pongo un ejemplo de cómo la PNL trabaja. Para el que no la conozca, que seguramente muchos de vosotros que ya habéis visto este canal, que lleváis muchos años, en muchas entrevistas hemos hablado mucho de PNL, pero seguramente hay algunos que dirán, sí, he oído hablar mucho de PNL, pero no sé realmente cómo funciona o cómo me puede ayudar. ¿Un ejercicio de PNL o cómo lo Mira, hacemos? te puedo contar un caso específico y creo que es muy interesante y puede ayudarnos a todos a tener una máxima comprensión de esto. Hace un tiempo trabajé con una clienta en la que su conflicto era la distracción constante. Se distraía de forma constante en su trabajo, en su relación personal, con sus hijos. Evidentemente, como puedes comprender, esto le trajo muchísimos problemas.
Ella se dio cuenta de que esto era algo que ya le había pasado muchísimas veces en su vida, en su historia, era algo que se repetía de forma constante. Cuando vino, comenzamos a hablar y luego, a través de un proceso que requiere inducción hipnótica, comenzamos a ir hacia atrás en su propia historia personal para poder encontrar el momento de improntación que quizás creó ese comportamiento de distracción. Hay que comprender el contexto de esto. Todo comportamiento, Alex, todo comportamiento tiene siempre una intención positiva. Aunque sea un comportamiento que nosotros podemos entender como algo nocivo o algo malo, tiene o tuvo en el tiempo algún beneficio para nosotros. El comportamiento que podríamos tirar de tóxico es positivo. Tuvo en algún momento alguna ganancia. Protección. Puede ser, pero es decir, lo que es importante entender es que en este momento, pues posiblemente no tiene ningún tipo de ganancia, pero eso no quiere decir que no la haya tenido en tu primera infancia. Cuando llegamos con esta persona hacia ese momento de improntación, ¿sabes lo que apareció? Que estaba totalmente vedado para su parte consciente. Un abuso que ella tuvo por parte de uno de sus seres queridos. Ella, cuando estaba sufriendo este abuso, lo que su mente inconsciente hizo es salir automáticamente de su cuerpo. Es decir, distraerse, porque no quería estar consciente de lo que estaba sintiendo y de lo que estaba viendo en ese momento. La pregunta que te hago es, ¿fue útil que en ese momento su mente inconsciente tomara ese comportamiento? ¿Fue útil que ella saliera de sí misma para no estar presente y consciente mientras estaba sucediendo eso? Esa es la ganancia. Cuando decimos ganancia positiva, quiere decir que en algún momento tu mente inconsciente actuó según los recursos que tenía en ese momento. Lo que pasa es que cuando esto sucede, eso queda grabado y queda programado. Cuando algo está programado es porque se repite constantemente. Es decir, ese comportamiento me fue de utilidad, por eso ahora en el tiempo lo voy repitiendo, pero ya no me es útil. Otro caso, por ejemplo, es el típico caso de alguien que puede tener pánico escénico o miedo a hablar en público. Y imagino que habrás visto muchos casos de esto, tú que te dedicas a la comunicación, ¿verdad? Entonces, hace un tiempo, cuando trabajé con un cliente de una gran corporación en Barcelona, tenía pánico escénico. Y su conflicto era que su compañero era un crack para la comunicación. Entonces, en los discursos de fin de año, cuando se reunía la empresa, pues su compañero quedaba increíblemente bien y él se sentía fatal porque no podía pues articular palabra, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar y profundizamos en su propia historia personal, ¿sabes lo que encontramos? ¿Qué? Mira, él estaba caminando con sus padres, tenía unos 7 añitos aproximadamente, estaba caminando por el borde de una playa y de repente había una fotógrafa que se acercó a ellos y habló con sus padres y les dijo, mira, este niño es ideal para la sesión de foto que estoy haciendo, ¿sería posible hacer unas fotos para la revista? La madre dijo, sí, por supuesto, con una sonrisa, pero el padre dijo, no, de ninguna manera. El niño, y ahí fue el recuerdo de él, ¿no? Recuerda que le tomó los pantalones a su padre, lo miró hacia arriba y le dijo, papá, yo quiero hacerlo. Y en ese momento su padre lo miró y le dijo, déjate de chorradas, tú no vales para eso. Mira, John Grinder, que es una persona con la que me he formado, es uno de los creadores de la PNL, dice, unas cuantas palabras dichas en el momento oportuno pueden cambiar la vida de una persona. Ese cambio puede ser un cambio agradable o desagradable. Por supuesto que la comunicación puede utilizarse de una manera mágica e increíble para poder transformar la vida de la gente, pero muchas veces cuando no tenemos conciencia de ello podemos hacer muchísimo daño. Por lo tanto, ¿cómo debemos hablarnos a nosotros mismos? Hay una creencia, ¿no? Hay creencias siempre que limitantes, cada cual tiene las suyas, pero sí que es cierto que hay algunas universales, ¿no? Como, por ejemplo, no tengo bastante dinero, ¿no? Me cuesta mucho ganar el dinero. Claro, esa creencia, ¿cómo lo trabajaríamos? Habría que hacer una introspección para saber en qué momento se creó esa impronta emocional, ese impacto emocional que hizo que yo tuviera comportamientos que me llevaban precisamente a la escasez, a la carencia. Podrían haber varias vías de exploración, Alex. Podríamos buscar la causa de la improntación y hacer un cambio de historia personal. Es decir, llegar a ese momento y desde ese momento en adelante reprogramar toda tu historia, ¿de acuerdo? Y tu narrativa interna va a ser diferente. Eso podría ser muy efectivo, ¿de acuerdo? Ahora también podríamos explorar una vía
más consciente, por así decirlo, que es actuar como sí. Es decir, tú te das cuenta y es una evidencia para ti de que hay una creencia relacionada con el dinero. ¿Por qué? Porque el día a día y lo que te pasa de forma constante te lo demuestra. Una evidencia clara es: gano dinero, pero llego a fin de mes y no tengo un duro y empiezo a sentir esa sensación inequívoca que siempre está en esta parte del cuerpo, que de alguna forma es la alarma que me está otra vez contando esta historia, ¿no? Entonces, si actúas como sí, es comenzar a crear un cambio de afuera hacia adentro que muchas veces es muy efectivo, ¿eh? Tenemos que entender que los seres humanos creamos vínculos con personas y con cosas. Es decir, ¿te habías preguntado alguna vez el vínculo que tienes de forma inconsciente con todo lo que está en tu casa? Es decir, por ejemplo, esto no es simplemente un sofá para nosotros. Si tú pasas tiempo aquí, se genera una especie de vínculo con esto. No lo veo, pero está presente. Pero está presente. ¿Cuál es el vínculo con ese cuadro? ¿Cuál es el vínculo con esa foto? ¿Cuál es el vínculo con esas cortinas? Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, me digo, ok, ¿cómo sería vivir en abundancia? ¿Qué sería lo que tendría que reflejarse hacia afuera si yo fuera una persona abundante? Ese podría ser otro cambio que podemos explorar y sería una forma maravillosa de dar pasos hacia esa transformación. ¿Por qué lo digo? Saber lo que te pasó es muy valioso, pero a veces, Alex, saber cómo se han robado el dinero del banco no va a traer el dinero de vuelta. Entonces, para muchos casos, y esto lo trabajamos con calibración, es decir, el terapeuta calibra lo que el cliente puede estar necesitando en ese momento. Quizás hace falta una exploración y hace falta que te pongas en contacto con ese suceso de improntación. O quizás simplemente hace falta que a partir de este momento puedas hacer una estrategia y un plan para modificar tu día a día, entendiendo el vínculo que estás creando con todo lo que está ahí. Tú, Sebastián, impartes cursos de certificaciones en Practitioner en PNL. ¿Para qué sirve? Bueno, lo primero me gustaría decir que únicamente existen 2 certificaciones oficiales en programación neurolingüística, que son las que vienen de sus creadores, de Richard Bandler y de John Grinder. Yo imparto la de John Grinder, una certificación oficial, es decir, viene firmada directamente por John. ¿Para qué sirve? La PNL, el Practitioner en PNL, que es, digamos, el primer módulo, básicamente lo que va a hacer por ti es que puedas darte cuenta de esas posibles creencias limitantes que anidan en ti. Vas a quitar bloqueos, vas a quitar miedos, vas a trabajar con fobias, vas a aprender más de 15 ejercicios prácticos que no únicamente vas a realizar tú, sino que también vas a aprender el paso a paso para poder trabajar con otras personas en ese proceso de cambio. Vas a aprender técnicas para crear estados emocionales de alto rendimiento. Y te preguntarás, ¿por qué esto importa? Bueno, los estados emocionales determinan nuestra capacidad de acción. Cuando uno está motivado, cuando uno tiene entusiasmo, cuando está enfocado, cuando está conectado con un propósito en su vida, uno va al lugar, queda con la persona, se enfoca en ese proyecto. Hay un estado emocional detrás. Muchas veces se habla de la actitud, ¿de acuerdo? Pero la actitud tiene como base subyacente la creación de estados emocionales. Uno no puede crear una actitud simplemente con decirse voy a hacer esto. No, el estado emocional trabaja con tu fisiología. Es decir, un estado emocional de alto rendimiento siempre va a ser un estado emocional en donde tu fisiología está en expansión y no en contracción. Vas a aprender a observar todos esos cambios en los demás, porque el lenguaje no verbal es algo maravilloso. Lo es. Entonces, es una experiencia. Yo le digo a la gente que el primer día entramos como si fuéramos Indiana Jones, ¿no? a una especie de aventura maravillosa en la que ni yo mismo sé específicamente lo que va a pasar, pero sí sé que van a pasar cosas maravillosas. Certificaciones de Practitioner en PNL. ¿Cuándo? En Medellín, Colombia, del 4 al 12 de marzo. Ahí lo tenéis apuntado también, ya está saliendo en pantalla. En Cancún, México, del 29 de abril al 7 de mayo. En San José de Costa Rica, bueno, está pendiente confirmar la fecha. Luego estarás en España, en Zaragoza, del 1 al 9 de julio. En California, Estados Unidos, del 5 al 13 de agosto. Y en Phoenix, Arizona, del 19 al 27
de agosto. Sí. Esto lo digo por si estáis interesados. Este curso, una vez haces la certificación de Practitioner, puedes enseñar PNL a otras personas. ¿Para qué te faculta este curso? ¿Para trabajarlo en ti o trabajarlo como terapeuta en PNL? Sí, puedes trabajarlo en ti, evidentemente, y siempre me gusta decir que nuestros clientes o nuestros alumnos van a llegar tan lejos como nosotros seamos capaces de llegar. Entonces, por supuesto que hay un trabajo interno, pero luego esto te da el aval de convertirte en coach en PNL para poder aplicar las técnicas que has aprendido tanto en consulta personal como en formaciones. No podrías impartir un practitioner en PNL, pero sí podrías impartir un curso, por ejemplo, de habilidades en programación neurolingüística, y podrías trabajar, evidentemente, en sesiones personales, en terapias. Y me gusta decir que los mejores y más grandes coaches del mundo trabajan en sus sesiones personales con programación neurolingüística. Y el caso quizás más conocido es el de Tony Robbins, que se formó también con los creadores de la PNL. Es curioso esto que has dicho, porque es cierto que cuando uno hace PNL o va a hacer una sesión de PNL con un terapeuta, con un profesional, un coach, se da cuenta de muchas cosas, del lenguaje no verbal del cuerpo, ¿no? Decías antes, contracción, expansión. Y es cierto, cuando estás con alguien que te llena, que sabes que esa relación va bien, ya sea de amistad o de pareja, te expandes, no te contraes. Cuando vas, por ejemplo, vas a firmar un contrato de trabajo, vas a hacer un negocio y sientes como una contracción, es como si el cuerpo te avisara de que ese no es el camino, ¿no? Es como ese sabio, ese genio que tenemos en el cuerpo, pero que no le hacemos ni caso. En PNL trabajamos con la mente inconsciente. Todo eso es tu mente inconsciente que está constantemente emitiéndote señales. De hecho, hay varios ejercicios en los que enseñamos a las personas a ponerse en contacto con su mente inconsciente y hacerle preguntas para que su mente inconsciente pueda responder sí y no de forma inequívoca para ellos, porque es una reacción fisiológica espontánea. Es algo bastante conmovedor para la gente, pero estás trabajando con tu mente inconsciente. ¿Y por qué esto es útil? Porque tu mente inconsciente gobierna una parte muchísimo más grande de tu comportamiento humano y maneja una cantidad de datos muchísimo más grande que tu mente consciente. Sí. Con lo cual, se trata de tener un aliado o una aliada interno, que es trabajar con tu mente inconsciente. Y para esto hay diferentes métodos, pero a mí me encantan las metáforas y las historias porque tienen el impacto de poder traspasar la mente consciente e instalarse en algún lugar de la mente inconsciente para, boom, generar un cambio. Es maravilloso. Los cambios pueden ser repentinos, rápidos, todo es un proceso. ¿Tú qué has vivido, experimentado con la PNL? Me gusta decir que es un proceso. Evidentemente, quizás por situaciones circunstanciales de un shock, imagínate un accidente de tráfico, la pérdida repentina de un ser querido, diagnóstico de una enfermedad grave, puede generar un aceleramiento del proceso. Y esperamos no llegar a eso, ¿no? Por eso decimos que es mejor crear un trabajo interno de forma constante contigo mismo, porque la vida inevitablemente nos va a traer situaciones dolorosas y conflictivas, porque eso forma parte inherente de esto que llamamos la existencia humana. Entonces, tener recursos internos siempre es mucho más valioso que no tenerlos. Los cambios son un proceso, son una transformación, y es maravilloso que sean así, porque nunca hay fin en cuanto a esto. Siempre estamos trabajando en prosperar, en mejorar. A mis alumnos les digo, oigan, por la mañana mírense al espejo y díganse, lo estoy haciendo muy bien, aunque aún puedo mejorar. Qué bueno. Aunque, aún siempre. Pero no, aunque. Mejor decir aunque que pero, ¿no? Bueno, eso es muy de PNL. Sabemos que el pero en ciertos contextos elimina todo lo anterior y le da fuerza a lo que viene luego, ¿no? La palabra aunque es mucho más amigable en este contexto. Es lo mismo que decir, oye, tengo un problema. Bueno, no tienes un problema. Tienes un reto, tienes un desafío. La sola palabra cambia la relación, tu energía, la fisiología y cómo vas a afrontar eso. Es curioso, pero esto es un trabajo con reeducarnos nuevamente. Un reto te excita, te anima, incluso puede hacer que segregues endorfina, ¿no? Endorfinas. Por ejemplo, si dices que es un problema, ya está. Ya tenemos el cortisol, la tensión, el estrés. Claro, es que eso ya nos enferma. Es muy importante el uso de las palabras y la carga emocional que tienen las palabras. Por eso esto, cada día, el espejo. Vuelvo a decir eso, Sebastián. Oye, lo estás haciendo muy bien. Aunque
aún puedes mejorar. Lo estoy haciendo muy bien. Te miras al espejo y dices, Sí. ¿lo estás? ¿Tienes que hablar en segunda del singular? No, lo estoy sí. haciendo muy bien. Lo estoy haciendo muy bien, aunque Aún puedo mejorar. puedo mejorar. Y aquí también es donde viene la importancia de la narrativa interna y entender que podemos, esta palabra es maravillosa, reencuadrar todas las situaciones de nuestra vida. Reencuadrar. Claro, hay una palabra que es absolutamente maravillosa y me gustaría que el público pudiera apuntarla y tenerla presente en su vida. Es una palabra mágica porque tiene la capacidad de convertir cualquier circunstancia desfavorable en una oportunidad. La palabra es afortunadamente. Déjame que te cuente. Yo crecí con un padre con esquizofrenia. Evidentemente eso hizo que yo tuviera que vivir muchas situaciones dolorosas, de agresividad, de momentos emocionales muy fuertes que, bueno, pues en aquel momento siendo un niño fueron para mí muy movilizadores. Afortunadamente tuve esa experiencia, porque desde una edad muy temprana pude darme cuenta de la fragilidad de la mente humana. Y quizás, solo quizás, Alex, si eso no hubiera pasado, esto que estamos viviendo ahora tampoco estaría pasando. Y esto es algo que cualquiera puede hacer. Dar la vuelta a la situación. Me gusta decir que cuando tienes una situación en tu vida que es complicada, tienes dos opciones. O lo conviertes en una trampa, o lo conviertes en un trampolín. Es una decisión. Trampa o trampolín, tú decides. Tienes una oportunidad perfecta para aprender practitioner en programación neurolingüística con Sebastián Darpa. Tenéis toda la información en la página web, ahí lo veis en pantalla, sebastiandarpa.com. También tenéis el teléfono, Instagram, también lo podéis seguir en Sebastián Darpa, el canal de YouTube. Y recordad estas fechas que volvemos a recordaros allí en pantalla, porque el curso de practitioner ¿se puede hacer online o tiene que ser presencial? No, es presencial. Es presencial. De hecho, la ITA, que es el organismo acreditador de esto, no avala este curso de forma online. Tiene que hacerse presencial por los ejercicios y por la implicación que tiene. Por recordar, Sebastián estará en Medellín, Colombia, del 4 al 12 de marzo, en Cancún, México, del 29 de abril al 7 de mayo, en San José, Costa Rica, está pendiente la fecha, pero os entráis en la página web, ahí lo veréis. En Zaragoza, aquí en Zaragoza, del 1 al 9 de julio, en California, del 5 al 13 de agosto, y en Phoenix, del 19 al 27 de agosto. Sebastián, muchas gracias por estar en Nos Comunica y por invitarnos a creer que otra realidad es posible, que podemos cambiar realmente nuestra vida si cambiamos ese diálogo interno, esa comunicación, y la PNL sin duda es una herramienta fantástica para ello. Sebastián, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.